acostumbrándome. Gracias, Qué chicos. riquito. Sí, quietos. Ya está grabando, ¿no? Sí. Muy bien, jóvenes, estamos ya listos para comenzar, siendo la 1 en punto para dar inicio a la clase correspondiente. Entonces, solamente hay como 30 personas que están en la sala, pero por cuestiones de tiempo tenemos que dar inicio y no podemos esperar. Por eso que tenemos que acostumbrarnos a llegar temprano, porque si no vamos a tener problemas para esta situación. Entonces, vamos, estaba programada la clase para ver lo que es historia de la microbiología, ¿no es cierto? Y va para los puntuales que ya han llegado, entonces vamos a comenzar la clase correspondiente, la cual también va a ser subida a la plataforma, como ustedes ya han podido experimentar y han podido ver la clase anterior. Entonces, esta bacteria, estoy hablando macanas, la historia de la microbiología es bastante amplia y tenemos que tener una relación en poder ver todo lo que ha pasado en cuanto al transcurrir del tiempo desde los primeros descubrimientos de los microorganismos hasta nuestros días. Entonces, vamos aquí a hacer como la otra vez. Esta es la historia de la microbiología, ¿cierto? Según yo, ¿cierto? Para que tomemos en cuenta las características que tenemos que poder aprender, ¿no es cierto? Y no dejar de lado todo lo que es la microbiología. He titulado la actividad de hoy como 20 poemas de amor de bacterias. Un virus, bueno, son dos, ¿no es cierto? Y un virus desesperado y 3 mujeres, un camino. Bueno, así se llama la clase porque vamos a ver 20 historias de 20 personajes, ¿no es cierto? De un virus, que pueden ser 2, ¿no es cierto? Y de 3 mujeres que intervienen en el relato de la ciencia. Entonces, ese es el título para que podamos ver la historia de la microbiología, donde tenemos que tomar en cuenta que todo comienza con el primero en haber observado las bacterias, ¿no es cierto? Bueno, muchos me distraen cuando aparecen los que están ingresando. El primero, todo va a ser en orden cronológico, todo en orden cronológico. El primero en hablar sobre microorganismos fue Jerónimo Fracastorius, conocido como el sabio de Verona. Era un médico italiano que tenía una fama, aparte de ser muy elegante, de tener sus actividades que escribía bastantes textos, libros sobre el origen de las enfermedades. Entonces era un buen epidemiólogo, además de la historia. Y dentro de su libro, de la literatura que él puede hacer o dar a conocer, se encuentra el libro que se llama la teoría de la infección. Y su libro se llamaba De Contagium Vivum. Y ese libro de Contagium Vivum solamente era una teoría de la infección. Entonces, este libro de la teoría de la infección tenía 3 parámetros que se tenían que tomar en cuenta. Y dentro de estos parámetros que se tenían que presentar,
Estaba por contacto, per constans. Segundo, per distance, a distancia. Y tercero, per fomites, por utensilios inanimados. Entonces, es el primero en dar la teoría de la infección, que era de contagium vivum, que era por contacto, a distancia y por utensilios. Entonces, él ya da las primeras armas a la microbiología para demostrar que sí había contacto. El más importante es el primero, Antonin van Leeuwenhoek, que era un mercader holandés que vivía en Delft, Holanda, y trabajaba en su tienda en su tienda en las tardes, vendiendo telas, y en las mañanas él era el encargado de trabajar en el municipio de Delft, en Holanda. Entonces, él un día de esos tiene unas actividades como era el almuerzo, la cena, y almuerza, como siempre, se pone un rico asadito, y en su alimentación diaria él consume algunos algunos alimentos, ¿no es cierto?, que era la carne. Y la carne, como no había llajua, él le coloca el aditivo que era la pimienta, con el cual daba un sabor picante a su comida. Y como le daba un sabor picante a su comida, entonces él estaba muy agradecido de poder comer esos ricos picantes. Pero cuando él comía esa pimienta picante y sentía en su lengua, él decía que deben ser algunos animalitos que están rascando o picando su lengua. Entonces él decide observar a estos animalitos. Entonces él construye un microscopio rudimentario que estaba conformado por dos placas de metal con una pequeña lente. Esa placa de metal, ¿no es cierto?, con una pequeña lente, hacía de lupa de gran aumento, y con unos tubos capilares él colocaba un poco de agua. Entonces él agarraba y esa pimienta la molió y colocó agua del basil que estaba en su patio, y al mezclar y ver en ese rudimentario microscopio que había utilizado, observó algunos animalitos que se movían. Entonces, él había podido demostrar que sí, efectivamente, había algunos seres microscópicos que él podía encontrar, ¿no es cierto?, según él, ¿no es cierto?, eh, en la pimienta. Entonces, este era el microscopio rudimentario, que tenía dos láminas de metal más una lente, ¿no es cierto?, que es la que le orientaba para poder ver todo lo que estaba haciendo. Aquí colocaba su tubo capilar con la muestra para observar, y estos tornillos servían como macrométrico y micrométrico sin tener conocimientos de ciencia, sin tener conocimientos de ciencia. Entonces aquí está en su mejor época, y aquí está agarrando, aquí está agarrando el pequeño microscópico, que eran dos láminas que solamente servían para poder observar. Entonces, dentro de estas características, donde él podía observar, se tuvo en todo su haber más de 200 microscopios que él había construido, ¿no es cierto?, de diferentes materiales, que eran latón, que era bronce, era cobre, era hierro forjado, ¿no es cierto? Y además de eso, además, dice que tenía uno de oro, dice que tenía uno de plata, pero dice lo más. Entonces no hemos podido nunca verificar. Y estas son reconstrucciones de los microscopios que él tenía en su material de trabajo, por el cual él podía observar estos microorganismos. Entonces, cuando él observa, ¿no es cierto?, él ve a través de una fuente de luz externa y dibuja. Y estos eran de la boca, porque en primera instancia había visto que esa pimienta que él había reconocido que era el que tenía animánculos, entonces un día come
otro asado, le pone pimienta y le coloca, ya no había agua en el estanque, entonces esperan que llueva, llovió y con agua de la lluvia hace su mismo experimento y no encuentra nada. Entonces él pensando de que si no había nada, entonces es muy posible que el agua sea la que estaba contaminada. Entonces él observa agua contaminada y encuentra animánculos, seres vivos microscópicos moviéndose. Y cuando él de su sarro dental se raspa sus dientes y saca, ve los primeros microorganismos de la boca y los dibuja. Y esta es su letra y manda grabados a la escuela a la Academia de Ciencias de Inglaterra, y en Inglaterra le aceptan como miembro honorario de esto. ¿Por qué? Porque comprueban sus experimentos que hace el propio Leeuwenhoek. Entonces, a partir de esa época, ¿no es cierto?, llega una nueva era. ¡Oh, no! Llegaron los bichos, ¿no es cierto? Grandes o pequeños, ¿no es cierto? Entonces, como ya llegan los bichos, entonces comienza una nueva era de los animánculos. Por lo tanto, a Leeuwenhoek, por haber sido el primero en observar a los microorganismos, más o menos como estas recreaciones que estamos viendo, le vamos a denominar el padre de la microbiología, ¿no? Y el padre de la microbiología, ¿por qué? Porque ha sido el primero en observar a los microorganismos. Y como ha sido el primero en observar a los microorganismos, entonces tenemos que retribuirle, ¿no es cierto?, nuestro agradecimiento a que gracias a él podemos tener trabajo y pasar clases. Gracias, Leeuwenhoek. John Hunter aparece en 1773. ¿Y qué hace John Hunter? John Hunter es el que determina que la cavidad oral es un foco de infección. Entonces, él es el primero en determinar la teoría focal de la caries. ¿Qué era la teoría focal de la caries? Que tú tienes un agente y tú tienes una caries, pero el agente era, ¿no es cierto?, la comida, por cierto, los dulces. Comes mucho dulce, por lo tanto te va a dar caries. Teoría focal de la caries. Por lo tanto, tu boca se convierte en una fuente de infección. Entonces, John Hunter es el primero en determinar esos conceptos que después, ¿no es cierto?, tendríamos que utilizarlos como el inicio de las caries. Pero además publica un libro sobre las enfermedades periodontales. Es el primero en escribir sobre las enfermedades periodontales que vamos a ver. En 1798, Edward Jenner, un médico inglés, hace su aparición, donde él se daba cuenta que las mujeres que vivían en Londres, en la ciudad, estaban llenas de granitos, pero las señoras que vivían en el campo, que eran las campesinas, no tenían granitos. Entonces, él veía cómo los señores de la ciudad atravesaban el puente de Londres para ir al campo y encontrarse con sus ñatas. Entonces, al encontrarse con sus chicas, regresaban con una sonrisa de ceja a oreja, y entonces, al margen de la infidelidad que él veía, él decía, pero ¿por qué ellos se van donde ellas y no están con sus viejas? ¿Por qué? Porque sus esposas estaban llenos de granitos. Pero en el campo las señoras no tenían granitos. Va y cruza el puente y ve que las vacas tenían una enfermedad en sus ubres, que estaban llenas de granitos, llenos de vesículas, llenos de costras, y era la enfermedad de la vacina, de la enfermedad del ganado vacuno. Por lo tanto, esta enfermedad del ganado vacuno es una enfermedad que tienen las vaquitas, y al tener contacto, eso es lo que él determinaba, Jenner, al tener contacto con las lesiones de estas vacas, entonces él, ¿no es cierto?, determina de que eso les daba protección. Como les daba protección, él es el que piensa y analiza y dice, si esto les da protección, entonces yo puedo hacer un preparado de estas costras de las vacas, de las enfermas, y puedo inyectarle a alguien para que se proteja y no se enferme. Entonces, él raspa esas costras y hace un preparado en una inyección. Entonces él no sabía a quién iba a pinchar. Entonces estaba pasando por ahí, ¿no es cierto?, correteando su hijo malcriado, ¿no es cierto?, como los que llegan tarde. Entonces agarra y le pincha. Ven, 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 Joseph. No, 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 papá, venga, venga, ¡pap! Y le pincha. Y le hacen un dibujo de la época.
Y de este dibujo, de este grabado, ¿no? Entonces hacen una escultura que se encuentra en Londres, en una de sus universidades. Entonces, él es el primero en inmunizar y le vamos a nombrar a Jenner el padre de la inmunización. ¿Por qué? Porque a partir de la enfermedad de la vacina del ganado vacuno, él sacó un extracto y pudo colocar a la gente y la gente se inmunizaba. Pero lamentablemente, como en todo lado hay la gente que no cree, la gente que está en contra, entonces así le satirizaban a Jenner y así le caricaturizaban. Entonces decía, si te pinchas Jenner con su preparado de la vaca, te va a salir una vaca por tu nariz, una vaca por tu ojo, te van a salir cuernos, entonces mejor no nos colocaremos su preparado de Jenner. Siempre se hacía la burla. Gracias a Jenner, el padre de la inmunización, ahora tenemos, ¿no es cierto?, vacunas. Y la historia sigue, pero mi cursor no se mueve. Entonces, aparece Ignaz Semmelweis, y Ignaz Semmelweis era un médico, ¿no es cierto?, europeo, el cual así de viejito egresó como médico y fue a trabajar a Alemania. Entonces, él era búlgaro, era de Bulgaria, y cerca de Bulgaria estaba Alemania, y él va a trabajar a Alemania, a un hospital de un gran profesor, y él estaba encargado de una de las salas de partos. Entonces, su profesor manejaba una sala y él manejaba la otra sala. Entonces, tenía la fama que en ese hospital, del 1847, del 100% de las mujeres que iban a parir, el 80% moría. Se dice parir porque es una palabra buena. No se dice van a ser la guaguita que viene de París. No, va a parir, punto. Entonces, parían las señoras y del 100%, el 80% fallecían por complicaciones e infecciones, y solo el 20% se salvaba. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Algo debe estar sucediendo. Entonces, como él tenía su propia sala, examina de que ve que los profesores iban a pasar sus clases, y después de dar sus clases de anatomía, se iban directamente a atender los partos. Entonces ahí hay un gran problema, dice. Entonces, no se están lavando las manos, dice. Entonces, él determina que deberían lavarse las manos para atender. El mandil no se había inventado. Entonces, él hablaba con sus alumnos y decía, oh, señores alumnos, tienen que lavarse sus manos, por favor. Sí, sí, jefe. Ya, echa el agua. Ya, hermano. Alalay, muy frío. Aquí, secate, apúrate. Entonces, están conversando ahí, ¿no es cierto? Y aquí la señora, ya pues, don Ignacio, tengo que vas a salir, ¿no es cierto? Entonces, todos gritaban. Y este cuadro ha sido inmortalizado, ¿dónde? Ha sido inmortalizado en una revista. Y en esta revista de enfermedades infecciosas emergentes, hacen un homenaje a Semmelweis. Ese es un barco. Hacen a Semmelweis un homenaje y se han publicado este cuadro. Por lo tanto, él es el primero en determinar el lavado de manos, y como es el primero en determinar el lavado de manos, ¿no es cierto?, vamos a hacerle su justo homenaje a Ignaz Semmelweis, ¿no es cierto?, que es el padre de la prevención de las infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque él es el primero en decir que la gente tiene que lavarse las manos para poder atender a los pacientes. Entonces, él hacía una solución, ¿no es cierto?, de permanganato de potasio para lavarse las manos, y con eso después se lavaban, y después utilizaban soluciones de hipoclorito de sodio para lavarse las manos y recién atender. Resultado, en su sala de Semmelweis, ¿cierto?, el 80% de las señoras que parían sobrevivían, y solamente el 20% fallecían con complicaciones. Mientras tanto, de su profesor, del dueño de la clínica, del maestro, del todopoderoso, el 80% moría y el 20%, ¿no es cierto?, solamente sobrevivía. Entonces, resultado de eso, y por haber instaurado de que se laven las manos, es expulsado del hospital, es denigrado, es desalojado de Alemania, y muere en la pobreza, ¿no?, olvidado por todos sus colegas médicos. Pero un justo homenaje, porque él fue quien es el que determinó que se debería lavar las manos. Actualmente se sabe
y se tiene evidencia científica que el lavado de manos, ¿no es cierto? Que el lavado de manos previene el 20% de las infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto, gracias a Semmelweis, son 173 años de lavarnos las manos y no solamente por el coronavirus. Gracias, Ignaz Semmelweis. Entonces, sigue pasando el tiempo y tenemos otro personaje que tenemos que ver, el gran Louis Pasteur. El gran Louis Pasteur era un químico francés. No existía la carrera de bioquímica, solamente había químicos, pero él se había iniciado como profesor de química. Él había ido a estudiar a París para ser maestro de escuela y se ganaba sus pesitos siendo ayudante, auxiliar de docencia, ayudando a sus compañeros y le pagaba y con eso mantenía a su madre y a sus 5 hermanos. Entonces él siempre era privilegiado y era muy perspicaz. Pasa el tiempo y comienza a solucionar problemas que nadie solucionaba. Por ejemplo, había una teoría que era la teoría de la generación espontánea que decía, eh, todo ser vivo, de cualquier ser vivo, ¿no es cierto? De la materia inerte nace lo vivo. De la materia inerte nace lo vivo. Y los experimentos eran muy geniales. Agarraban en un frasco carne, dejaban a la intemperie y a los 2 días salían moscas. Entonces decían, generación espontánea. De la materia inerte nace lo vivo. Y esa teoría viene desde Hipócrates, desde el padre de la medicina, y hasta Pasteur, hasta Pasteur. Entonces, más de 1000 años, ¿no es cierto? Más de 1000 años se había mantenido esa teoría y esa teoría era sagrada, la teoría de la generación espontánea. De la materia inerte nace lo vivo. Había una carne podrida, nacían moscas. Listo. Pero le van y le dicen, don Lucho, usted que todo lo sabe, si no lo sabe, se inventa. Por favor, tenemos que rebatir esa teoría. Sabemos que es mentira. Sí, sí, está bien, pero hagas algo. Entonces él agarra y se inventa, agarra unos matraces, coloca un caldo riquito, ¿no es cierto? Y cuando coloca el caldo, hacía hervir y tomaba y era rico. Si lo dejabas tu caldo ahí afuera, se contaminaba y le crecían, ¿no es cierto?, microbios. Entonces, generación espontánea. Pues él dice, ¿cómo puedo hacer? Entonces dice, a ver, dile a tu amigo, al que dice de la generación espontánea, que a su frasco de carne, que le ponga una gasa. Le ponen una gasa, entonces las moscas no entraban, no había generación espontánea. ¿Y qué dice los defensores de la generación espontánea? Claro, estás tapando la fuerza vital, por lo tanto, no entra la fuerza vital, algo misterioso, algo que tú no ves, ¿no es cierto? Entonces, dice jefe que no hay que tapar. Bueno, dice, entonces agarra y se inventa él en este matraz bajo ese principio y dice, vamos a doblar el cuello de este matraz y se convierte en un matraz en cuello de cisne y entonces hace hervir y después, ¿no es cierto?, guarda el matraz por una semana, 2 semanas y hasta un mes. Entonces los microbios vienen, ingresan y se quedan aquí, es atascados, ¿no? Aquí arriba. No funciona mi, en la parte superior a la derecha dice polvo y microbios retenidos. Entonces es ahí donde se va a retener, ¿no es cierto?, a los diferentes microorganismos. Y si se retiene a los diferentes microorganismos, entonces obviamente no va a entrar, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en este cuellito ahí se queda, ni modo que baje y sube, ahí se queda. Entonces, después de una semana, 2 semanas, él hace romper estas redomas, estos matraces, y prueban el caldo. Y el caldo estaba riquito. Por lo tanto, no habían tapado para que entre su fuerza vital de los vitalistas. Entonces, como no entraba, como estaba abierto, la fuerza vital queda desechada y él, ¿no es cierto?, es el primero en desechar la famosa teoría de la generación espontánea en 1871 y demuestra que los microorganismos no se originan por generación espontánea. La vida viene de la vida, un microorganismo de otro microorganismo. Entonces, por ese motivo le vamos a denominar a Pasteur el padre de la microbiología moderna, porque Leeuwenhoek es el padre de la microbiología, pero Pasteur es el padre de la microbiología moderna. Entonces,
En 1867, Joseph Lister era un cirujano británico que le gustaba operar, pero sus pacientes se contaminaban. Pese a que se lavaban las manos, como dijo Ignaz Semmelweis, igual se contaminaban. Entonces, él hace un preparado, prepara con fenol, que era una sustancia antiséptica de la época, desinfectante, y diluye con fenol. Antiguamente se llamaba cresol. El cresol antes servía para limpiar los pisos. Sus abuelas deben debido limpiar con cresol. Y él utiliza el fenol, un derivado del cresol, y los fumigaba a sus pacientes, ¿no es cierto?, de manera continua cuando él tenía que operar. Entonces, ¿qué hacía él? Él, al operar, colocaba en el campo quirúrgico y los fumigaban con una serie de preparados que él hacía del fenol diluido. O sea, aquí está el paciente con su anestesia, todavía no había mandiles, todavía no había guantes, así se operaba. Aquí está con su bisturí y fumigaban el área. Como fumigaban el área, estaban haciendo la antisepsia. Y la antisepsia son los procedimientos previos para llegar a la sepsia, o sea, para que esté limpio. Y él es el primero en desinfectar, si vale el término, las áreas para poder operar. Y obviamente había menos personas que se podían infectar. Por lo tanto, le vamos a denominar a Lister el padre de la antisepsia quirúrgica. Y ustedes tienen un producto que consumen cada vez, se llama Listerina, que viene de Lister. Y la Listerina es el enjuague bucal que tiene el principio activo que hacía Lister. Y de Lister se llama listerización, el proceso de desinfectar. Y de ahí viene Listerina, ese enjuague bucal que tiene. Ahí está el padre, para que lo conozcan y sepan de dónde viene. Y obviamente se hacían la burla, ¿no? Jefe, parece que se nos fue la mano con el fenol. Entonces muchos le habían puesto al pobre, ¿no? Entonces ahí está, medio gordito, ya era en su vejez el Lister. Entonces ya saben. 1872, Julius Ferdinand Kohn, ¿no es cierto? Kohn, que era un alemán que era bacteriólogo, y este es el primero en ver, ¿no es cierto?, en determinar que había algunas características al microscopio, y él comenzaba a ver los animánculos de Leeuwenhoek, y cuando veía los animánculos de Leeuwenhoek, ¿no es cierto?, él decía, ajá, estos animánculos de Leeuwenhoek deben tener algo, ¿no es cierto?, deben tener algo. ¿Por qué? Porque tienen formas, tienen características y no se van a llamar animánculos tan feos. Entonces, como él ve que tenían forma de bastoncito, ¿no es cierto? Forma de bastoncito alargada, entonces él determina y les llama, ¿no es cierto?, bacterias. Entonces, Kohn es el primero en denominar bacterias a los microorganismos que había observado Leeuwenhoek, y se convierte en el padre de la bacteriología por haber puesto nombre a estos por forma de bastón de bacterias. Aparece Robert Koch en 1884, que era el eterno rival de Pasteur. Él era alemán y se va a trabajar, ¿no es cierto?, a un pueblo. Y al trabajar en un pueblo, él trabajaba en el pueblito, y al trabajar en el pueblito, ¿no es cierto?, él veía las ovejas, se aburría, y su esposa era, Robert, vamos a la cama, ¿no? Entonces a las 6 de la tarde no había Netflix, no había que ver nada, entonces a dormir, a chichir. Bueno, dice que a dormir. Pero todos los días era la misma rutina, hasta que su esposa, como le ve muy triste, le compra un microscopio y les regala. Y entonces con el microscopio él jugaba todos los días en la noche, y tomaba muestras, como no había pacientes, a las ovejas, y veía que unas ovejas estaban sanas y unas enfermas. Las ovejas sanas tenían su sangre bien, y las ovejas enfermas su sangre era diferente. Entonces dice, ¿cómo yo puedo ver esto? Entonces él agarra una papa y corta la mitad, una papa holandesa gigante, corta, excava y deposita esa sangre ahí. Crecen unos micobrios y es el primero en inventar un medio de cultivo. Como inventa un medio de cultivo en base a papa, ahí crecían. Entonces, como crecían ahí, entonces él estaba muy interesado. No tenía aguja bacteriológica, no tenía pinzas. Entonces agarraba astillas de madera y con eso él inoculaba
sus papas, ¿no es cierto? Y veía que crecían. Si era sangre normal, no crecían. Si era sangre de enfermas, sí crecía. Ajá, decía. Entonces aquí están las bacterias que ha dicho el Julius Ferdinand Kohn. Ya sabía que había bacterias. Entonces las había visto también al microscopio y tenía que tomar en cuenta esos detalles. Por lo tanto, ¿no es cierto? Él comienza a experimentar y va determinando y comienza a decir, si tengo un microorganismo del cual puedo aislar de un animal y ver al microscopio, ¿sí? Tengo que estos microorganismos puedo sembrarlos en un cultivo artificial, como él ha inventado el cultivo. Entonces, al colocar en un cultivo artificial, puedo recolectar colonias de esta misma bacteria, de este animal enfermo, y inocular en otros animales sanos. Estos animales sanos que se enfermen, ¿no? Se van a chingar, se van a morir, ¿no es cierto? Y de ellos tengo que aislar la misma bacteria y los mismos cultivos en un medio artificial. Entonces, esto se denomina los postulados de Koch. Gracias a los postulados de Koch, podemos saber que una enfermedad se produce a través de una infección por un microorganismo. Como había dicho en su momento, ¿no es cierto?, Pasteur, que la vida viene de la vida, entonces no era mal de ojo, no era que te habías portado mal y te ha aparecido esto, ¿no es cierto? Tú en tu orzuelo, aquí te estarás mirando, beso de la araña, no, no es eso. Entonces, los postulados de Koch han hecho de que tengan ahora un libro de microbiología, ¿no es cierto? Y el libro de microbiología que tienen ustedes de referencia, de la tercera edición de Marta Negroni, tiene varios capítulos de microorganismos. Cada capítulo tiene ya sus referencias, su contenido, dónde se cultiva, cómo crece, qué se llama, qué produce. Y eso en un principio se ha hecho uno por uno, todos los microorganismos, los postulados de Koch. Por lo tanto, de cada uno de los microorganismos se ha hecho todo esto para demostrar que al final era el mismo. Y gracias a eso, a los postulados de Koch, tenemos nosotros una verdadera ciencia de la microbiología. Y el mundo volvió a cambiar gracias a Robert Koch, ¿no es cierto? Que descubrió también muchas bacterias, como la bacteria del carbunco, la bacteria del cólera, y que era demasiado perspicaz. Y llegamos a Halsted, que fue el inventor de los guantes de látex. ¿Y por qué Halsted? Halsted fue el que inventó los guantes, era un cirujano que trabajaba en su hospital, era el jefe, era el todopoderoso, y cuando trabajaba ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Tenía su chica era la enfermera, la Caroline Hampton, entonces venía y decía, hola mi amor, disimula, disimula, me están mirando. Entonces ya en la casa, ya, mi vida, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tus manos tan ásperas? Mira, me estás raspando mi cuerito, le decía. Entonces, ¿por qué? Porque había sufrido un eczema, unos granitos, porque como él era enfermera y trabajaba en quirófano, para desinfectar el material quirúrgico utilizaban los materiales de Lister, que eran fenol, y con eso, por ejemplo, era demasiado cáustico y le hacía hacer chichiu su manito. Entonces, como él trabajaba en el John Hopkins, él piensa, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Entonces, él dice y propone y le llama a la empresa que hacían gomas, que hacían llantas, a la Goodyear. Y le llama a la Goodyear Company, y le dice que le fabriquen unos guantes de goma, ¿no es cierto? Como ellos manejaban las llantas, que además puedan esterilizarse por olor y que fueran resistentes a este y a los químicos. Entonces ellos crean unos guantes y le hacen unos guantes para Halsted. Y Halsted, ¿no es cierto?, llega un día donde su amada y les regala, dice, mamita linda, mira tus guantecitos. Ay, mis mitones, ¿cuál mitón, Sonsa? Son guantes para cirugía, le dice. Entonces, con los guantes para quirúrgicos que ya había inventado, resolvió el problema de su amada, y a partir de ese momento, entonces como todos veían que la Caroline Hampton tenía sus guantes, dice, nosotros también queremos una docenita, por favor. Ah, ya, depende, tienen que llegar, hay que licitar, es misma marca de los respiradores. Ah, entonces va a haber intermediarios. No, cuidado que te metan a la cana. Entonces, pues vas a renunciar de ministro. Entonces, como no quería eso el Halsted, lo que agarra es, encarga a la Goodyear
y hacen en serie, y ahí nacen los guantes de goma, de látex. Todo por amor. Así que ya saben, chicos y chicas, por amor se hacen muchas cosas, hasta guantes de látex. Hans Christian Gram, ¿no es cierto?, es el que inventa la tinción de Gram. Y cuando hablemos de Gram, vamos a hablar en un capítulo especial cuando hagamos estructura de las bacterias y veamos tinción Gram. Hasta ahí lo más guardadito nos vamos a dejar. Entonces pasa el tiempo y en 1890 aparece el gran Miller, del cual ustedes deberían hacerle un monumento, ¿no es cierto?, para que les tengan. En nuestro WhatsApp está Miller, por si acaso, en el loguito, si es que no se han dado cuenta. Y Miller era un químico norteamericano convertido en dentista. Él era alemán y cuando se escapan de Alemania, migran de Alemania, él llega a Estados Unidos y él era químico, entonces él estudia química y se convierte en dentista. Ustedes saben que en el origen de los dentistas son los barberos, los que les pelaban, les cortaban su pelo, les afeitaban, y después sacaban sus pinzas y les sacaban sus dientes. En el mismo asiento del barbero es el mismo asiento prototipo del asiento del dentista, ¿no? Para subir, para bajar, para echarse igualito. Ahí comienza todo. Y él se convierte en dentista. Pero él, además de eso, él trabajaba con Robert Koch, el de los postulados de Koch, como era alemán, se encontraron bien y trabajaban juntas, ¿no es cierto? Entonces, como trabajaban juntos, él es el primero en reformular la teoría focal de Hunter. Hunter es la teoría focal de la caries y él hace la teoría parasítica de la caries dental. Entonces él dice, no es solamente un factor unifocal, son varios factores que pueden intervenir. Entonces ya te va a dar cuenta de eso, pero su obra más grande es la de hacer un libro de microbiología oral. Un libro de microbiología oral. Entonces, porque los dentistas eran sacamuelas y los médicos operaban. Pero él dice, no podemos ser solamente sacamuelas, porque hay problemas dentales, ¿no es cierto? Como Hunter había escrito de los problemas que había. Entonces, en honor a Miller, ¿no es cierto?, que escribió el primer texto de microbiología oral, por lo tanto, es el padre de la microbiología bucal. Tiene su monumento y ese monumento lo podemos hacer en chiquitito para que esté en nuestro laboratorio, ¿no? Ziquit sería que esté ahí, ¿no? Intronizado, ¿no? San Miller, así, ¿no? Para que apruebes la materia. En 1892, un ruso, Dmitry Ivanovsky, es el que se pregunta por qué las plantas se están enfermando. Y en esa época había la fiebre del tabaco que traen desde América y ellos masticaban y luego fumaron porque les daba placer, porque tenía ciertas sustancias que les daban satisfacción. Entonces comienzan las plantaciones a contaminarse y aparece este punteado blanco que le denominaron mosaico del tabaco, como de los azulejos, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, o una cerámica oscura, una clara, o como el tablero de ajedrez, así, blanco, oscuro, claro, y se llamó el mosaico del tabaco. De aquí sacaba un jugo, Ivanovsky, y le contaminaba la planta normal. La planta normal se enfermaba. Otra vuelta jugo, le contaminaba, se enfermaba. Utilizaba filtros para que se retengan a las bacterias y sacaba el jugo puro. Ese jugo volvía a contaminar y se volvían a infectar. Entonces él dijo, son más pequeños que las bacterias que miden micras, por lo tanto, ¿no es cierto? Ese es un veneno terrible que está causando daño a las plantaciones. 19 años después, Beijeri, que era un holandés, hace el mismo experimento que Ivanovsky y descubre que también había los mismos jugos que producían esto. Y él dice, es un veneno. Pasa el tiempo, se descubre el microscopio electrónico en la década de los 40 y ven ese veneno, ese jugo que había descubierto Ivanovsky y que había confirmado Beijeric. Y cuando ven ese veneno, ¿no es cierto?, ese jugo que era un veneno para las plantas, ven que había unos microorganismos bien chiquititos, ¿no es cierto? Entonces dice, oye, estos chiquititos, ¿qué nombre le vamos a poner? Pero el antiguo ha dicho veneno. ¿Y cómo se dice veneno en latín? Entonces, veneno en latín, ¿no es cierto? ¿Qué se dice? Se dice virus, ¿no es cierto? Entonces, virus viene de veneno desde Ivanovsky y Beijeric, para que se lo sepa.
Greenblatt es otro que de la parte odontológica ya era microbiólogo, porque ya gracias a Miller había hecho la microbiología odontológica oral, determina la presencia de la placa bacteriana en la boca. Entonces, él es el primero en decir que había raspar, había un biofilm que se adhería a los dientes y que si no se limpiaba era causante de infecciones periodontales y a la larga de caries o de cálculos que podían tener el paciente. Eh, en Japón también hay otro personaje, ¿no es cierto?, que se llama Hideo Noguchi. Y Hideo Noguchi es un gran hombre que demostró la presencia de la sífilis en Japón y todo lo que se descubría en América, él hacía lo mismo en Japón. Era tan bueno que lo nominan al Premio Nobel de Medicina en 1913, 1914, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y nunca le dan el premio. ¿Por qué? Porque era japonés, porque tenía ojos rasgados. Entonces, este es conocido como el Pasteur japonés y hago honor porque mi profesor Esteves me ha enseñado que hay que hacerle tributo a los padres que enseñan. Entonces, él es un padre más. 1915, la época de oro de la microbiología boliviana. Néstor Morales Villazón, su mejor representante, y que dona la casa donde está el INLASA, eso se llamaba antes Instituto de Bacteriología Néstor Morales Villazón, que él es el que funda en 1915. Y en esa época venían del exterior a hacer sus prácticas los gringos para aprender a hacer vacunas, sueros inmunológicos, cultivos diferentes y diagnósticos microbiológicos. Es la época de oro de la microbiología boliviana. De Néstor Morales Villazón es nuestro padre boliviano. No van a copiar, solamente vamos a leer rápidamente. ¿Por qué? Porque hace una revista, hace un suplemento, investiga en el agua, hace algunos hongos, escribe sobre Mesnikov, sobre higiene escolar, hace un nuevo cultivo para gonococos, de la tuberculosis, de las antitíficas, de la epidemia gripal, habla de Pasteur. Entonces lo vamos a denominar el padre de la microbiología boliviana por todos estos aportes que él realiza, ¿no es cierto?, en esa década de oro de la microbiología boliviana. Pero no está solo, porque también hay otro boliviano. Aquí está el doctor Luna, ¿no es cierto? Cuando éramos ayudantes, aquí está el Julito Luna, por aquí está el Johnny Neme, que también era ayudante de microbiología. Cuando éramos jóvenes, teníamos pelo y creíamos en el amor. Entonces, en serio, pregúntenle. Y en 1921, su alumno de el doctor Néstor Morales Villazón era Félix Ventemillas, que incluso llegó a ser ministro de Salud. Pero de él es importante su historia de cómo él, siendo un estudiante de medicina, cómo se da cuenta de que había un paciente hospitalizado que nadie sabía su diagnóstico. Entonces, él toma muestras y hace unas tinciones de lo que había aprendido en clases prácticas y determina el primer caso de lepra en Bolivia sin haber tenido antes experiencia, siendo solamente un estudiante de medicina de último año. Entonces, antes se hacía tesis doctoral y hace una tesis doctoral en 1913 cuando egresa, porque para egresar había que hacer trabajos de investigación y de ahí comienza a hacer sus trabajos junto por su profesor, que era Néstor Morales Villazón, descubre riquecias, el mal de Pinto, el mal de Pian, la leishmaniosis, que es la bacteriología, y le vamos a denominar, por lo tanto, el padre de la consolidación de la microbiología boliviana. Con eso quedan sentadas las bases de la microbiología actual en Bolivia y luego ya existen otros también no menos importantes, pero que tendría que ser ocasión de otro día de hablar. Alexander Fleming es quien se inventa la penicilina, porque es un médico británico que deja sus cultivos y la ventana abierta, y cuando deja la ventana abierta se contaminan lleno de hongos y los hongos repelen a las bacterias, por lo tanto ese hongo era el hongo Penicillium y después de 4 años recibe el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto los antibióticos. Rebecca Lansfield es la primera mujer que voy a mencionar porque cuando yo hacía mis presentaciones no había mujeres y mi amiga Patricia Velasco me criticaba y me decía machista. Entonces, Rebecca Lansfield, ¿no es cierto?, es otra gran microbióloga que identifica y le hace la clasificación de Lansfield a los estreptococos, ¿no es cierto? Ella le hace su clasificación
de los estreptococos de acuerdo a la biología molecular en la época. Y ahí, sentada con sus cajas Petri y que trabajaba ella, era tan buena mujer que trabajaba con su marido y con un equipo de varones, ¿no es cierto? Y con el equipo de varones, ¿no es cierto?, trabaja y el equipo de varones gana el premio Nobel de Medicina, pero como ella era mujer, no le dan el premio Nobel de Medicina, pero sí gana otros premios, ¿no es cierto?, menores. Conclusión, ¿qué hace? Se divorcia, pues claro, no va a estar a costilla de ese ganapán. Ella es la que se inventaba todo. Entonces, para que vean cómo hasta en la ciencia existe discriminación. 1944, Robert Stephan, ¿no es cierto?, demostró que no todas las placas bacterianas son cariógenas. Y él es el primero en medir que había un pH intraplaca y también dependía el pH para ver esto. Y verificó que en la caries hay disminución del pH, por lo tanto, el pH ácido, que es de la boca, favorece a la instalación de microorganismos. Por eso que tenemos que hacer nuestro lavado para alcalinizar nuestra boca, y antiguamente se lavaban sus dientes y su boca con bicarbonato para ser alcalino, ¿no es cierto? Y así prevenir las infecciones. Actualmente hay gente que se sigue lavando sus dientes con bicarbonato, ¿sí? Para que se vean, ¿sí? Tengo una amiga que es parasitóloga y es veterinaria y ella usa bicarbonato para lavar sus dientes. Le saludo de mano lo más, no le doy besito por si acaso. La siguiente mujer es Esther Lederberg. Esther Lederberg fue la pionera en la genética bacteriana y entre sus notables contribuciones se incluye el descubrimiento del bacteriófago Lambda. El bacteriófago es un virus de las bacterias, es como un módulo lunar y ese transfiere genes de una bacteria a otra bacteria. Los virus son partículas de material genético de cubierta proteica que van a ir llevando de un lado al otro y van a vivir a expensas de una célula. Entonces, todos los seres vivos, plantas, animales, tienen su virus. Y también las bacterias tienen su virus, que se llama bacteriófago. Entonces, mediante la transducción, pueden pasar un material genético de una bacteria a otra bacteria. Y eso es lo que describe Esther Lederberg, ¿no es cierto?, en sus experimentos que hace con el bacteriófago. Este es el bacteriófago como un módulo lunar saltando, 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 y es así como ella ve como de una bacteria a otra bacteria por la transducción entre un fago y una bacteria puede llevar información genética de un lado al otro lado. Esto es lo que ella hace. Aquí está el fago, aquí está su bacteria, ¿no es cierto? Y cómo puede llevar información genética de un lado al otro lado. Ahí está el bacteriófago, y esos bacteriófagos que llevan información de un lado al otro, ahora se está utilizando en ingeniería genética. ¿Por qué? Porque estos fagos están introduciendo, modificados genéticamente, introduciendo a animales de experimentación, van y detectan una célula y le sacan su genoma y se lo llevan, listo, se desecha. Y le colocan otro fago, otro bacteriófago, pero con información genética buena, y va y le inyecta un gen más adecuado. Eso quieren hacer para curar el cáncer. Entonces, de ahí siguen experimentando, son más de 20 años que están experimentando, pero en la tele, en las películas G.I. Joe, puedes ver los nanobots. Entonces, estos son los nanobots, los prototipos, porque llevan información de un lado al otro para que vean cómo de Esther Lederberg se han hecho. Entonces, ella, como tiene sus aportes en la genética bacteriana, su marido también recibe el Nobel de Fisiología, se divorcia también de su marido, para que vean qué malos hombres, ¿no es cierto? Entonces, ella se convierte en madre de la genética. Si quieres, de la genética bacteriana, ¿no es cierto? Porque el padre es un cura. Ni modo que era padre con madre, no se pueden casar. Entonces, la madre de la genética bacteriana es ella, ¿no es cierto? Esther Lederberg. Paul Case, eso no tienen que olvidarse ustedes, en 1960, Paul Case determina, es un norteamericano que entre sus experimentos determina, ¿no es cierto?, que era un dentista norteamericano, la presencia de la placa bacteriana y además la teoría de la causa multifocal, porque primero era una causa unifocal. Después, el Miller dice, no, debe haber otros factores, pero no decía cuáles. Y
Paul Case es el que traduce todo lo que han dicho los anteriores y dibuja su triada, ¿no es cierto?, de la caries de Case y la tetrada de Case. Entonces, él es muy importante en el campo de la microbiología. Y la triada de la caries de Case, la triada de Case, es para que tengas caries, tienes que tener una microflora bucal, sustrato, que son los alimentos, hidratos de carbono, y depende del huésped, del cliente, si es que se lava o no se lava su boca, para que entre los tres, multicausal, exista eso. Entonces, Paul Case y Jordan hacen la teoría de la triada de la caries. Ahí está Case, la famosa triada de Case que vamos a llevar. Pero Marta Negroni, la autora de su libro, ¿no es cierto?, que es esta viejita argentina, ¿no es cierto?, en base a lo que dijo Paul Case en el 60, ella propone que ya no sea la tríada, que sea la tetrada. Entonces, aumentándole la dieta, los carbohidratos, en la persona, el huésped y los microorganismos, ella le aumenta, ¿no es cierto?, la edad, el tiempo más. Entonces, la edad, la dieta y el huésped es importante, y el tiempo más las características, vamos a llevar en detalle, del huésped, o sea, hábitos de limpieza, ingresos económicos, factores socioeconómicos, sociales, cultura, ¿no es cierto? Todo eso incide. Entonces, no solamente es la bacteria, es muchas causas para que le dé a una persona caries. Y aparece en el campo la inmunología. Susumu Tonegawa fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina de 1987. Él es de una familia bastante pobre y llega a estudiar becado en Estados Unidos. Y becado en Estados Unidos puede llegar a hacer un experimento que publica el año 76. Su trabajo se llamaba Evidencia de la reorganización somática de genes de inmunoglobulina que codifican las regiones variable y constante, que no entiendo nada, pero traducido quiere decir reorganización de los genes de las inmunoglobulinas. Entonces, lo que él hace es de organizar estos genes de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, y gracias a eso gana el Premio Nobel de Medicina y se vuelve inmortal entre los mortales. Aquí está, entonces siempre vamos a estudiar inmunología también en microbiología, porque la inmunología es cómo nos defiende, cómo se defiende nuestro organismo. Entonces aquí pueden ver en esta foto, ¿no es cierto? Fíjense la foto, no dejen de ver la foto, por favor, no dejen de ver la foto. Entonces, adivinen quién está a su lado. Ah, está pues. Esto es en el Perú. Había un congreso de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina en Cusco. Yo era miembro de la Sociedad Científica, llego tarde, entonces no he podido entrar, todo lleno el teatro de Cusco, entonces me voy afuera a esperar, y cuando llega una combi, un minibús, y sale por la puerta de atrás y se entra para irse a su hotel. Y cuando se entra, yo más me he entrado, ¿no es cierto? Rato, ya, pare, macho, he dicho, y me he subido. Entonces, alguien me ha sacado una foto con él. Después me he tenido que bajar porque han venido sus guaruras. Después de 10 años me ha llegado esta foto y me dice, yo era un estudiante de medicina, doctor, le saqué la foto y no sé cómo ha descubierto mi dirección, y me ha llegado por correo, ni siquiera por internet. Así que, parte de la experiencia. Llegamos al 2009, el Doctor House, ¿no es cierto? Entonces el Doctor House hace su aparición, ¿no es cierto? Porque es tan lindo, explica el Doctor House en la televisión, o no les gusta. A mí me encanta, ¿no es cierto? Pero tiene un defecto el Doctor House. Ama el bicorí. Entonces, chicos, mensaje a la conciencia, no a las drogas, por favor. Por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada te va a servir estar haciendo perturbado. Mejor son los micobrios, ¿sí? Eso sí te van a hacer saltar y te van a hacer brincar. Mejor son los micobrios, chicos. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer un tributo a los padres. Hemos visto el padre de la microbiología, el padre de la microbiología moderna, el padre de la inmunización, el padre de la antisepsia quirúrgica, el padre del lavado de manos, el padrastro, el hermano, no sé, todo hemos visto. Hemos visto un padre. Entonces aquí está Néstor Morales Villazón, inmortalizado en un cuadro. Aquí está Pasteur con el vino, porque él inventa la pasteurización, porque el vino se estaba agriando, el vino. Entonces el vino le dice, che, don Lucho, estamos fregados, que se diga una palabrota, estamos fregados, don Lucho, porque mira, el vino se está agriando, vinagre se ha vuelto, y los alemanes están haciendo mejores vinos. Tu amigo del Robert Koch alemán, ellos están haciendo mejorcito.
Entonces, algo tienes que hacer tú, jefe, ya que tú todo lo sabes, y si no lo sabes, te inventas. Dice, ya. Dice, entonces, agarra, piensa, y dice, a ver, calentaremos el vino. Toma, guácala, ¿no es cierto? Peor que ponche. Entonces dice, si lo calentamos y lo enfriamos, rápidamente y lo tapamos. Listo. Entonces, calentamos, pero enfriamos rápidamente. Calentamos, enfriamos. Y lo guarda tapado. Entonces pasa una semana, 2 semanas, así como sus matraces en cuello de cisne, igualito. A ver, saquen el vino. No, jefe, no pruebe, porque usted es tan bueno con nosotros. No, trae una copita, vamos a tomar. El buquet, riquito. Probaremos. Más riquito. No se había agregado el vino. ¿Qué había inventado él? La pasteurización. Entonces, gracias a él, ¿no es cierto? Los vinos, cervezas, jugos enlatados se pueden pasteurizar y gracias a eso podemos mantenerlos un gran tiempo de vida, ¿no es cierto? Sin que se contaminen y poderlos guardar y exportar. Robert Koch, el que descubre el bacilo de la tuberculosis, aquí está un frotis de la tuberculosis, ¿no es cierto? Y aquí él es uno de los grandes hombres que también tenemos que hacer un tributo a él como padre, porque él nos ha dado mucha ciencia, los postulados de Koch, para determinar quién es el agente, quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, como siempre hay que hacer un tributo a los padres, entonces el tiempo pasa y me toca a mí hacer un tributo a mi maestro, que es el doctor Remo Esteves, que él trabajaba, ha hecho su especialidad en Japón, en enterobacterias, era así de barbón, ¿no es cierto?, trabajando con un microscopio electrónico, ¿no es cierto?, y yo era joven, tenía pelo y creía en el amor, ¿no es cierto? Y luego da el tiempo que nos conocemos y entablamos una gran amistad y él es el que me enseña este arte de la microbiología. Ya conocía yo microbiología, pero él me hace leer más libros y escribimos y hasta editamos textos con él. El tiempo pasa, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto? Estoy más joven, ¿no es cierto? Más bonachón, él también, pero ahora estamos así, ¿no es cierto? Ya está viejito, yo sin pelito. Entonces, tributo a los padres que siempre nos tenemos que estar agradecidos en todo sentido porque él me ha enseñado lo que ahora puedo enseñarles a ustedes. Entonces, jóvenes, con esto y agradeciéndoles por haber estado presentes una vez más en las charlas que tenemos de microbiología y en este curso lectivo, ¿no es cierto? He cumplido y nos vemos, ¿no es cierto?, la próxima. Hasta la próxima, chicos, y muchas gracias por haber hecho a esta historia de la microbiología según el doctor Luna. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, bye. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Chao, guaguas. Gracias por venir. Y no se pierdan la siguiente semana, donde ya vamos a ver bacterias y como siempre subimos a nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Chao, hijita. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. A ustedes más bien, pues las gracias, a ustedes. Chao, doctor. Detenemos la grabación, nos vemos.